Hola, bienvenidos a Pensar Economía. Ya con Nicolás Lusiche vamos a analizar el tema de las exportaciones, que pese a lo que se esperaba o se proyectaba, parecen estar bastante por encima de eso y es una buena noticia. Efectivamente, José, buenas noches para todos. El crecimiento exportador sigue, por lo menos cuando lo medimos en dólares. Hay que recordar que cuando se mide en dólares, que creo es una manera razonable y práctica porque es el impacto inmediato y más importante, cuántos dólares ingresa a la economía por sus ventas al exterior, ¿verdad? Bueno, en realidad, en global, dos efectos, el precio y los volúmenes, ¿verdad? Pero bueno, es una buena manera de sintetizar todos los productos. Y como estamos viendo en esta gráfica, que es una elaboración del Instituto Uruguay 21, las exportaciones cerradas en el primer semestre han llegado a un récord de 4.981 millones de dólares. Hablamos en realidad de solicitudes de exportación, redondeando casi 5.000 millones de dólares. Nunca se había dado una cifra tan alta en un primer semestre de un año en la economía uruguaya. ¿Cómo se puede explicar eso, Nico? Y bueno, viste además que la dinámica viene de hace mucho tiempo, es decir, arrancó por allá por el año 2004, cuando salió Uruguay de la crisis. La salida uruguaya de la crisis y su crecimiento posterior, entre otras cosas, tiene un ancla clave en las exportaciones. Y aquí lo que hay básicamente es una enorme expansión de los denominados agronegocios, es decir, granos, soja sobre todo, también otros granos. Un sector que no se habla mucho, pero que es el sector lácteo, y algunos otros, ya en menor medida la carne, que está un poco más floja, ¿verdad? Pero realmente es un crecimiento impactante. También se ha acumulado mucha exportación forestal, obviamente, con la celulosa, que además ahora le va a dar un empuje nuevo con Monte del Plata, como lo vamos a ver. Pero lo que queríamos compartir primeramente es que es un rasgo esencial de la economía uruguaya, el crecimiento exportador. Sin este crecimiento exportador, Uruguay no podía haber sostenido su gran expansión de consumo, que hace que haya que tener muchas importaciones. Claro. La economía con las exportaciones paga lo que importa también, aunque hoy por hoy no lo cubre todo, pero por lo menos buena parte. Nico, si miramos la gráfica que tú trajiste aquí de Uruguay 21, podemos ver cómo en 10 años prácticamente se ha cuadruplicado las exportaciones, por lo menos el volumen de dinero que ingresa por las exportaciones en Uruguay. Efectivamente, y es impactante, ¿verdad? Como acotación podría decirse, bueno, el dólar, que es la moneda en la que estamos midiendo esto, es una moneda que se ha devaluado mucho por la crisis financiera estadounidense, es cierto. Es decir, que estos dólares ya no tienen el mismo peso que antes, ¿verdad? Es cierto. Pero, digamos, no elimina, digamos, deja de lado lo que es el razonamiento que estamos haciendo. Es decir, más allá de eso, efectivamente hay un crecimiento exportador importante, tanto en volúmenes como en dólares. Y bueno, ¿cuáles son los grandes protagonistas este año? Bueno, lo vamos a ver en el siguiente cuadro, también de Uruguay 21. En su último informe lo publica. Bueno, muy claramente vemos allí el monto en dólares el primer semestre de este año, el del año anterior y el aumento, ¿verdad? Y después la participación de cada sector. Aquí estamos eligiendo los 4 rubros principales. Y bueno, uno de los rasgos, tú preguntabas por qué el crecimiento de estos años. Y bueno, la soja es parte de la respuesta, es uno de los principales factores de crecimiento y lo sigue siendo este año. La exportación de soja ha aumentado 8,5%. Puede haber algún efecto estacional. Aquí en realidad la cosecha de soja este año bueno, va a ser capaz que un poco inferior al año pasado. Pero acá todavía seguimos teniendo el efecto de las exportaciones, el efecto del precio también, y bueno, está registrando un aumento del 8%. Cuando queremos analizar específicamente soja, habría que esperar el final del año, esperar el cierre de la cosecha, o por lo menos algunos meses más, pero ya es un buen indicador. Carnes, tenemos la carne congelada, después más abajo la carne fresca. Cuando sumamos los dos nos da un crecimiento del 3% de la carne en dólares. Y eso se da sobre todo porque el precio ha aumentado un poquito. En términos de volumen baja un poquito la exportación de carne. Y bueno, eso ya no es un dato tan positivo porque además la faena no está alta, está más bien floja. Y la carne sigue siendo un sector muy importante. No aumenta tanto. Lo que es interesante es el aumento del arroz, a pesar de que es un sector que está complicado con el tema costos. Y el tema lácteo, sobre todo leches en polvo, que aumenta más de un 50%. Es impactante los niveles de producción de leche que está teniendo el Uruguay y de exportación. La leche creció mucho el año pasado, ahora la producción está más bien equilibrada, pero las exportaciones están creciendo y mucho. Esto va a cambiar porque los precios van a corregirse el segundo semestre, la producción ya no crece tanto, o más bien no crece respecto al año pasado. Entonces, yo diría que este escenario auspicioso difícilmente se repita en el segundo semestre. Pero igual es bueno destacarlo. Tenemos allí madera en bruto, que es lo que se exporta en general y sobre todo luego se transforma en celulosa en UPM.
20%, sin duda un dato importante también. No estamos incorporando acá lo que es también genuinamente economía uruguaya, que es la exportación de celulosa, Claro. que como sale de zona franca no está en el registro de Uruguay 21, pero hay que sumarlo y también incide. Y cuando ya ahora está funcionando Monte del Plata, empieza a acumular su exportación, la exportación forestal va a subir también. Bien, vemos por allí lo que ha pasado con el trigo también, ¿no? Que es un fenómeno raro. Es raro porque en realidad lo raro es lo que pasó antes. Es decir, la base de comparación, el año pasado tiene una cosecha muy mala en calidad, entonces se ha exportado muy poco, hubo que exportar a más trigo muy barato, que no servía para panificación. Fue complicada la cosecha el año pasado. Este año mejoró muchísimo, los precios fueron razonables y entonces la exportación se desplegó. Sin embargo, acá caben acotaciones como la que hicimos para el resto de los agronegocios, es decir, el área de trigo este año seguramente baje, entonces ya se puede ir previendo que el empuje no va a ser tal. Yo creo que el empuje de estos rubros se va a moderar o se va a estabilizar, diría. Incluso puede caer en algún sentido porque hay otros sectores de exportación que no están tan bien. Pero como se viene Monte del Plata y ya está sumando exportaciones, seguramente el empuje exportador siga y eso es buena noticia. ¿Le parece? Vamos viendo los destinos, a quién le vende Uruguay básicamente. Bueno, y allí tenemos en el siguiente cuadro, puede estar un poco entreverado, ¿verdad? Pero vamos yendo poco a poco. China sigue siendo el principal destino y Brasil el segundo. Zona franca Nueva Palmira está allí porque, bueno, entra mucho grano a esa zona franca, pero ese grano después se va a China, buena parte de la soja, algo a Brasil también, y también a otros destinos que están más abajo, caso de Egipto, que está comprando mucho trigo, también otros países del norte de África, y allí se explica el desempeño allí de la zona franca Nueva Palmira, está con ese aumento tan importante. Venezuela sigue siendo un mercado importante para los lácteos, y Argentina está con un claro retroceso. Allí no exportamos muchos productos del agro, sino más bien manufacturas, autopartes, automóviles, otros, y está retrocediendo. Fíjate que es una cifra muy baja, 200 millones de dólares de exportaciones a Argentina. Sí, con lo que ha sido la relación histórica es prácticamente nada, ¿no? Muy poquito, ¿verdad? Realmente está significando cada vez menos. Esto hay quienes lo leen como una buena noticia, porque nos estamos separando de la dependencia argentina, y eso es cierto, pero para las empresas que exportan a Argentina como mercado principal es complicado. Y además fue un país que siempre compró, digamos, de la industria manufacturera uruguaya, que es la que da más empleo también, ¿no? Es decir, esto de independizarse de la Argentina siempre tiene una doble lectura. El mejor escenario es que Argentina crezca fuerte, crezca bien, sea una economía pujante y que con eso lleve al Uruguay también. Nos genera dependencia, sí, pero es una buena dependencia si vos tenés un vecino que hace la cosa bien y crece. Pero no es el caso. Argentina está retrocediendo, está con una recesión ya en estos últimos trimestres y está complicada y no parece que fuera a cambiar mucho en este año ni el que viene por lo menos. Europa sigue siendo un mercado clave, es el tercer mercado, como las estadísticas separan los países, no lo vemos en conjunto, pero bueno, tenemos allí Alemania y después aparece algún otro país, pero Europa es muy importante. Y después aparecen mercados importantes como Rusia, se le vende mucha carne, México se le empezaron a exportar diversos productos, entre ellos algo de lácteos, Egipto e Irak, que son mercados que son menores, pero van aportando, ¿verdad?, en la exportación global. Es un panorama de destino que diría que no ha cambiado demasiado, con China que sigue siendo predominante y que sigue demandando, sobre todo alimentos, crucemos los dedos, ¿verdad?, para que eso no cambie. No hay perspectiva de que cambie, puede haber una desaceleración en la demanda, pero no cambios drásticos. Ahora bien, el escenario exportador es auspicioso, pero los temas de la competitividad del Uruguay siguen complicados, ¿verdad? Una manera de mirarlo es el encarecimiento relativo de la economía uruguaya. Nosotros estamos abordando el tema estrictamente de bienes físicos, ¿verdad? No la economía de los servicios que también son exportaciones y ahí ha habido una caída. En lo que son bienes físicos venimos bien, pero sobrellevando una situación de tipo de cambio adverso. En una economía que ha crecido como la uruguaya no debe llamar la atención que el Uruguay se haya encarecido, han aumentado los salarios en dólares, es decir, es una economía que está más cara y más cara que sus socios comerciales y por eso que hay una caída en el tipo de cambio real, que se ha recuperado un poco con Europa, Asia, Estados Unidos, pero no tanto con la región, bueno, porque Argentina ha devaluado, porque Argentina está mal. Sigue siendo el país más caro de acá del Cono Sur. Uruguay sí, Uruguay sí, en términos relativos sí. En realidad estamos tratando de seguir a Brasil lo más cerca que podemos, pero no está sencillo. Brasil, bueno, ahora el dólar aflojó un poco, eso nos mejora un poco los términos de intercambio. Hay que recordar que es año electoral en Brasil, ¿verdad?
Esto, abriendo un paréntesis, es un elemento que hay que tener en cuenta, porque ese escenario que planteábamos incluso en el programa anterior, bueno, que el crecimiento del Uruguay puede seguir, hay que ver qué pasa en Brasil. Además está muy distorsionado por el tema del Mundial, el ciclo electoral, como decíamos, y es una economía que está creciendo, hay quienes dicen menos del 1%, que para Brasil es como casi nada, porque sigue teniendo un crecimiento de población. Entonces, no es un tema menor. Y Uruguay, digamos, ha extremado mucho esa caída de tipo de cambio real, ahora lo ha intentado corregir, el aumento reciente del dólar ayudó, pero ahora el dólar, viste, que está más bien tranquilo, es decir, eso ya no va a seguir aumentando. Y se proyecta que para la... Están proyectando 24 pesos al cierre del año, básicamente. Sí, ahora ¿no? han bajado un poquito incluso. Y te diría que en el promedio del año la proyección del gobierno es 12% aumento del dólar, 8 y pico de inflación. Así que el dólar le va a ganar un poquito a la inflación, pero no mucho tampoco. Y eso es una preocupación. No tanto para los sectores del agro en la medida que los precios sigan altos, aunque los costos están subiendo y eso puede complicar al agro, lo puede complicar. Pero también a los sectores industriales más netos, manufacturas, que ya están con caídas en la producción. La producción industrial aquí la vemos, esto es los 12 meses móviles con el último dato a mayo, no, abril, el último dato que tenemos ahí es abril, y vemos que después de un ciclo de crecimiento muy importante de los últimos 3-4 años, estamos ya con una corrección a la baja, y no parece que esto se pueda resolver rápido, ¿verdad? Claro, ahora va a venir Monte del Plata y lo va a subir, pero ¿qué pasa con el resto de los sectores? Y ahí hay algunas dudas, ¿no? No son, digamos, situaciones de extrema crisis, pero sí cuestiones que hay que vigilar, porque hay que competir con innovación, hay que competir con calidad, pero tampoco uno puede cobrar cualquier cosa, porque los precios mandan, y entonces los costos hay que ajustarlos, y ahí vienen los temas del tipo de cambio que son claves, ¿verdad? Gracias, Nico. Encantado. Los esperamos la semana que viene en Pensar Economía.